Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a las terceras jornadas de trabajo, recursos humanos y salud sobre internacionalización. En esta ocasión, bajo el lema Estrategias para la gestión de personas. Al igual que en las dos ediciones anteriores, esta actividad online está organizada conjuntamente por el Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones y por la Cátedra de Trabajo, Recursos Humanos y Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que está integrada por las empresas Auxiliar Conservera, Branti, Finetwork, Grupo Marjal, Nidimu y Sanitas. Estas jornadas tienen como objetivo principal acercar a los profesionales y al alumnado a las distintas realidades que viven las organizaciones desde el punto de vista de las personas que investigan y trabajan a diario en la convergencia de estos ámbitos, de la salud, la psicología del trabajo y de las organizaciones y la gestión de las relaciones laborales en sí mismas. En concreto, estas jornadas se abordarán diferentes perspectivas de interés de estos ámbitos que hemos comentado de la mano de profesionales e investigadores del sector. Tanto Lina como los profesionales, investigadores y docentes que nos van a acompañar a lo largo de estas jornadas son procedentes de Latinoamérica, lo que garantiza el carácter internacional de estas conferencias. El formato de las sesiones se desarrollará de manera distinta a las ediciones anteriores. Esto sí quería recalcarlo. En primer lugar, comenzaremos con la sesión de la mano de la conferencia de Lina. Bienvenida, Lina. Su conferencia durará aproximadamente 40 a 45 minutos y a continuación daremos paso a 15-20 minutos para resolver dudas y cuestiones que puedan surgir. En este caso, Lina, la ponente, formulará una o dos cuestiones que trabajaréis por grupos de trabajo que se asignarán de manera aleatoria. Lo único que tendríais que hacer sería pinchar en un botón que aparece como unirme. Si luego queréis volver a la pantalla principal, os aparece una franja de color naranja que también podéis pinchar al botón volver a la sala principal y os deja volver a la sala principal. También muy importante comentaros que si hubiese cualquier duda o quisierais llamar a Lina para que acudiera a vuestra sala, también hay una opción de pedir ayuda, ¿vale? En esa misma franja naranja os aparecería un botón. Nada, Lina irá pasando de una sala a otra para comentar con vosotros y resolver cualquier duda que pueda haber y después designaréis a un portavoz por cada uno de los grupos que comentará las conclusiones a las que haya llegado su equipo de trabajo, ¿de acuerdo? La sesión sí que quería comentaros que está siendo grabada por fines académicos, por lo que por favor os pedimos que al menos durante la sesión de la sala principal, que es lo que se va a grabar, que apaguéis las cámaras, quien no quiera aparecer, y también que silenciéis los micrófonos para que se pueda escuchar todo mejor. Y nada, dicho esto, si tenéis cualquier duda podéis comentarlo por el chat y paso a comentar sobre Lina. Lina es directora de los programas de posgrado en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo en la Universidad de San Buenaventura, Medellín, en Colombia, con quien recientemente el máster ha hecho un convenio de doble titulación. Sus principales líneas de investigación se han centrado en el liderazgo, el desempeño, la calidad de vida laboral y productividad. En la conferencia de hoy nos va a hablar sobre el liderazgo desde la teoría del apego, una de sus principales líneas de investigación. Y nada, por favor, antes de pasar el paso, recordaros simplemente lo de los micrófonos y listo. Bienvenida, Lina, cuando quieras. Hola. Ok, hola. Bueno, buenas tardes allá, buenos días todavía aquí en Colombia. Aquí en Colombia son las 12:08. Primero quiero agradecerles a ustedes la invitación por estar acá. Llegué recientemente de España, donde los pude conocer a ustedes personalmente. Vengo bastante enamorada del país de ustedes y de la universidad de ustedes, que también tuve la oportunidad de conocerla. Entonces, es para mí bastante valioso poder estar en este espacio. Voy a compartirles en este momento la pantalla con la presentación que tengo. Correcto, Lina, se ve perfectamente. Ok,
Bueno, entonces ya les hicieron la presentación. Yo estoy acá a cargo de los programas de posgrado en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo y actualmente estoy desarrollando mi tesis doctoral en la Universidad Ramon Llull de Blanquerna, allá en España, en Barcelona. Y el tema que estoy trabajando es particularmente el tema del liderazgo, pero le estamos haciendo una lectura un poco distinta a cómo se ha trabajado tradicionalmente. Estamos procurando conectar el tema del liderazgo con una teoría particular del desarrollo evolutivo que ha tenido mucho más impacto en el ámbito clínico, en el ámbito psicoterapéutico y de pronto algo de impacto en el campo como de las relaciones afectivas y el campo educativo, pero que hasta ahorita no hemos encontrado suficiente evidencia de que se utilice la teoría en el campo organizacional. Entonces, bueno, estamos haciendo un intento por construir un modelo de liderazgo desde la teoría del apego y lo que nos hemos encontrado hasta ahora en la fase en la que vamos de la investigación es bien interesante. Entonces, de eso es de lo que les vengo a hablar. El propósito entonces es explorar este nuevo modelo de liderazgo y sus efectos o su relación con el rol del jefe y del líder dentro de los contextos organizacionales, particularmente dentro de los entornos de trabajo saludables. Creo que a todos nos interesa cuando hablamos de contextos organizacionales y cuando hablamos del impacto de la gestión humana o del rol de la psicología organizacional dentro de esos contextos, pues que los efectos sean positivos, ¿cierto? Que construyamos entornos de trabajo con buen clima laboral, con una cultura acorde con las metas de la organización, etcétera. Entonces vamos a hablar acá de cómo el tema de liderazgo, leído desde las teorías de apego, tiene relación con ello. La agenda que espero desarrollar en los primeros 40 minutos, entonces es que retomemos el tema de liderazgo, le demos la lectura desde la teoría del apego y de allí les cuento cuál es el modelo que estamos construyendo y la tipología de liderazgo que estamos validando y que hasta ahorita tiene buenas evidencias. Luego vamos a conectar eso un poco con el tema de entornos laborales y les voy a contar brevemente qué se hace acá en Colombia y en Latinoamérica, cómo suele abordarse el tema de liderazgo, cómo se está trabajando y las preguntas que traigo y pues las propuestas de respuesta es para que discutamos sobre lo que se puede hacer. ¿Listo? Pasa algo con Google Meet y es que cuando estoy compartiendo pantalla, no veo bien como la interacción de ustedes, ni veo los videos, pues como las caras de ustedes, ¿listo? Entonces, como para que tengan eso presente. Bueno, empezaré entonces por hablar o por definir o que nos pongamos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de liderazgo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, seguramente esto ustedes lo saben, pero es importante que reencuadremos, es que el liderazgo es un rol y es un rol que emerge de manera natural, no solamente en los grupos de seres humanos, sino incluso cuando estoy trabajando, no sé, con primates. Entonces, si yo me dedico a explorar la interacción entre un grupo de bonobos, seguramente entre ellos aparece alguien quien asume el rol de líder, ¿cierto? Ahorita ustedes se van a dividir por grupos de trabajo, van a estar en distintas salas contestando algunas preguntas. Les aseguro que sin que lo nombremos formalmente, sin que digamos tiene que haber un jefe dentro de la sala, seguramente en esa interacción entre ustedes alguien asumirá voluntariamente o se le designará el rol del líder. Entonces, el liderazgo es un rol que siempre aparece en las interacciones humanas. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos lecturas del tema de liderazgo en los contextos organizacionales? Que es pues lo que nos interesa acá. Es decir, cuando no hablamos de líderes naturales, sino de jefes. Parte del conflicto, parte de lo que se genera allí, es que el jefe es quien debe asumir el rol del líder, pero no de manera natural, no a razón de las habilidades que tiene, sino a razón de que ha sido nombrado para ello de manera artificial. Y muchas veces sucede que quien es nombrado como líder, a quien se le asigna ese rol, a quien se le da el lugar de jefe, no es el mismo que cuenta, digámoslo así, como con las condiciones naturales o quien hubiera asumido el rol si hubiéramos permitido la interacción natural del equipo. Incluso tenemos equipos donde tenemos a alguien que es el jefe y quien debe asumir ese rol de liderazgo y que tiene un poder dado por la jerarquía dentro de la organización, pero también tenemos un líder, ¿cierto? Y a veces como que jalan o llaman al equipo para temas distintos. Entonces el jefe tendrá que alinear al grupo con las metas organizacionales, pero tenemos un líder que lo está alineando frente a esas u otras metas diferentes. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente cuando exploramos este tema.
porque eso explica en parte por qué a veces quien está allí asumiendo el rol no cuenta como con el paquete, el conjunto de habilidades o los estilos que se demandan o que se requieren para que efectivamente lo asuma de forma adecuada. También quiero hacer la precisión acá que si bien acabo de decir todo esto, como que de aquí en adelante o cuando hago referencia a mi tesis doctoral, hablamos de liderazgo como jefatura, o sea, nos interesa cómo ejerce el liderazgo esa persona que ha sido nombrada como jefe dentro de la organización y que tiene personal a cargo. Bueno, porque finalmente es sobre esa persona, sobre quien recaen las responsabilidades de retroalimentar el desempeño, de evaluarlo, de asignar funciones y demás. Entonces, además de definirlo como un rol, los diferentes pues, enfoques y modelos teóricos hablan también del liderazgo como un conjunto de habilidades. El problema es que a la hora de listar ese conjunto de habilidades parece que la lista es excesiva, como que no tiene fin, al punto que cuando hablamos de qué deberíamos entrenar, ¿cierto? Digamos que yo voy a formar una escuela de liderazgo dentro de mi organización. Parece que las habilidades que tengo que desarrollar en los líderes son infinitas, entonces escucha activa, empatía, conversaciones asertivas, no sé, tolerancia a la frustración, capacidad de manejo del cambio, etcétera, etcétera. Eso parece que necesitáramos gente, no sé, capaz de caminar sobre el agua y eso lo vuelve bastante difícil. Entonces también necesitamos construir modelos, marcos teóricos, modelos empíricos de referencia que nos permitan hacer como una selección del conjunto de habilidades con las que realmente queremos trabajar o las que son más prioritarias o las que me arrastran esas otras. Pero independientemente de la teoría en la que me pare o del conjunto de habilidades que seleccionen para hacer la lectura de qué es un buen líder, pues todas coinciden en que el líder es aquel que tiene la posibilidad de influir, de motivar y de organizar la conducta para lograr objetivos. Entonces, por eso les decía, esa posibilidad dentro de las organizaciones la tienen particularmente los jefes. Entonces, vamos a hablar de jefes cuando hablemos de liderazgo acá. ¿Listo? Asuntos que tenemos que tener presentes cuando hablamos de jefatura y de liderazgo. Primero, y lo he nombrado ya varias veces en esta discusión, es que hay un vínculo de poder. Entonces, así hablemos de estructuras jerárquicas planas, de que el líder, no sé, no es el que va adelante, sino el que va atrás empujando el equipo. Si bien esas lecturas del liderazgo, pues pueden ser acertadas, la jefatura y el liderazgo implica un vínculo de poder, por lo que decía hace un momento, ¿cierto? Es el líder o es el jefe el que tiene la autoridad para determinar los resultados de la evaluación de desempeño, para delegar tareas, para asignar funciones, para dar la última palabra sobre el manejo de ciertos recursos y sobre la administración de ciertos procesos. Y los vínculos de poder generan particularidades en la interacción. Mm, Adelantándome un poco, por ejemplo, si exploramos, saliéndonos totalmente del tema, pero para poderlo entender, si exploramos, por ejemplo, las relaciones de familia, pues las relaciones entre padres e hijos también están mediadas de alguna forma por un vínculo de poder, por más que quieran tener relaciones cercanas y demás, ese vínculo tenemos que tenerlo en cuenta allí. Lo segundo que no podemos perder de vista es que los seres humanos somos sujetos sociales, ¿cierto? Nos construimos a partir de la interacción con otros, nos humanizamos a partir de la de relación con otros. Y esa forma de relacionarnos con otros depende de aprendizajes previos, pero son aprendizajes que incluso se empiezan a dar desde momentos muy tempranos de la infancia. Em, lo que me he encontrado, particularmente en el contexto latinoamericano y colombiano, es que el desarrollo evolutivo de la persona y esos aprendizajes previos y esas primeras relaciones que establece con otros se tienen muy en cuenta lo que les decía al principio, en el ámbito psicoterapéutico, en el ámbito educativo, pero en el ámbito organizacional y laboral, como que desconocemos la historia evolutiva del sujeto y la forma en la que entabló ciertas relaciones. Entonces, no sé, pareciera que el líder se hiciera como en los 5 años que lleva en la organización o que se hiciera en los últimos talleres y capacitaciones, qué sé yo, de coaching que ha recibido, pero realmente esa forma de relacionarnos depende de aprendizajes mucho más tempranos. Voy a hacer acá un paréntesis, voy como a cambiar de tema, porque pues lo que les dije desde el principio es que vamos a conectar dos asuntos. Uno es toda la teoría del liderazgo, bueno, toda no, algo de la teoría del liderazgo y algo de la teoría del apego, ¿listo? Entonces, no sé qué tan familiarizados estén con la teoría del apego,
traje una cita de Bowlby, que es pues como su principal autor y fundador de la teoría, para que la recojamos. Dice que la teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender las diversas maneras de expresar emociones de angustia, depresión o enfado, particularmente cuando son abandonados o viven una separación o pérdida. La teoría del apego, si bien se sabe que los vínculos de apego son propios no solamente también de los seres humanos, sino de los mamíferos, en los humanos tiene una connotación especial porque el bebé humano es uno de los que más depende de sus cuidadores o de sus figuras de apego durante más tiempo, ¿cierto? Otros mamíferos logran rápidamente ser independientes y ser autónomos. Los seres humanos nos tardamos mucho más tiempo. Anteriormente se creía que, por ejemplo, el apego, anteriormente es hace, no sé, 70 años, que el apego con la figura materna particularmente se daba especialmente por la necesidad de alimento y por ser la madre la que alimentaba. Sin embargo, hoy está clarísimo que el bebé no solamente tiene necesidad de alimento, sino que también tiene necesidades afectivas y que la forma en que se relaciona con esa persona que satisface las necesidades afectivas determina gran parte de la forma de relacionarse de la persona en su vida adulta. Hay varios modelos de apego, hay varias teorías que hablan de distintos estilos de apego, pero todas coinciden en que hay un apego seguro y hay apegos inseguros. ¿Listo? Por lo menos en esas coinciden todos los modelos de apego. El apego seguro, pues caracteriza a aquellas personas que tuvieron de manera disponible y consistente a su figura de apego, ¿cierto? Entonces, que esa persona, que normalmente es la madre, pero que pudo haber sido cualquier adulto a cargo del cuidado, era una persona que estaba disponible para atender a las llamadas del niño, para atender a las necesidades del niño y que además respondía de manera consistente. Entonces, las personas que contaron con esa figura de apego suelen desarrollar un estilo de apego que se conoce como apego seguro. Una de las muchas características de las personas que tienen apego seguro es que suelen tener confianza en sí mismos, pero también tienen confianza en los otros, porque aprendo desde pequeño que hay un otro que puede responder a mi llamado, que hay un otro que me acompaña, que hay un otro que me resuelve no solamente las necesidades de seguridad y las necesidades fisiológicas, sino que también me resuelve las necesidades afectivas. Hay otro grupo de personas que se dice que son menos, pero eso ha venido cambiando con el tiempo. Hay otro grupo de personas que tienen un apego ansioso, porque la figura de apego no estaba disponible todo el tiempo, ¿cierto? Estaba disponible solo algunas veces, no lograba una conexión emocional completa con el bebé. Eso puede explicarse por muchísimas razones, ¿cierto? No, no estamos hablando, no sé, de malos padres, estamos hablando de personas que tenían una situación económica difícil, que estaban tramitando un duelo, pero en todo caso el bebé no tuvo como suficientemente disponible esa figura y entonces, efecto de eso, hay una sensación constante de inseguridad, de ansiedad por la pérdida, ¿cierto? De no sé si el otro sí va a estar allí disponible. Y tenemos otro grupo de personas, em, por ejemplo, los niños institucionalizados o los niños que si bien tuvieron a sus figuras allí, pues eran figuras totalmente desconectadas en lo afectivo y son personas que aprenden desde muy tempranos años a resolver sus necesidades solos de manera independiente, a no depender de otros y por ende, pues lo que se produce es cierto rechazo a la intimidad, pero como efecto del abandono, ¿cierto? Como un mecanismo de protección, como que conectarme con otro puede ser dañino porque ese otro finalmente se va a ir. Dentro de este modelo que es el clásico para diferenciar los estilos de apego, entonces hablamos de apego seguro y los otros dos son tipos de apego inseguro, ¿listo? El ansioso y el evitativo. Hay otros modelos que hablan del desorganizado, que es mucho más crítico y más cercano pues ya a la psicopatología grave, pero acá pues como para efectos de estas lecturas nos vamos a quedar con este marco. Bueno, entonces retomamos el tema inicial, ¿cierto? Porque hice como todo un paréntesis y hablé de niños y de bebés y de mamás y papás, y eso, ¿qué tiene que ver con liderazgo? Entonces, una de las preguntas antes
de esto que me ha tocado resolver en la construcción de la tesis es si realmente podemos hablar de liderazgo y apego. Porque el apego, como les decía hace un momento, al ser un vínculo íntimo y muy propio de las relaciones afectivas, pues queda un poco difícil llevarlo al plano organizacional en la medida en que la relación entre líderes y colaboradores o entre jefes y su equipo de trabajo no necesariamente se define como un vínculo íntimo, ¿cierto? Pues no necesariamente es eso de lo que hablamos allí. Ahí hay un vínculo de poder, pero no hablamos de ese vínculo íntimo. No todas las personas con las que nos relacionamos en la adultez son figuras de apego y no todo se puede leer desde allí. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Pero además, el apego se activa o esa forma de responder determinada por los patrones de apego se activa especialmente ante situaciones de crisis o pérdida. Y pues si bien las organizaciones son entornos de trabajo donde se producen crisis, estamos o acabamos de vivir una bastante crítica, pues no todo el tiempo estamos hablando de relaciones de crisis, ¿cierto? O de momentos de crisis. Sin embargo, pues lo que nos hemos encontrado, primero revisando metaanálisis, cuestionarios, estudios, por ejemplo, donde se aplican los instrumentos de liderazgo de rango total, evaluando particularmente los componentes del liderazgo transformacional y se evalúan los estilos de apego y se encuentran siempre correlaciones estadísticamente significativas entre el apego seguro y el liderazgo transformacional, que es uno de los que ha mostrado mejores efectos positivos. Si eso siempre pasa, entonces eso lo que nos está diciendo es que sí es posible hablar de liderazgo y apego, que sí es posible poner a conversar esas dos cosas. Además, aunque el sistema completo de apego se activa ante situaciones de crisis o pérdida, hay unos asuntos muy importantes determinados por el estilo de apego y que están allí siempre, mediando las relaciones interpersonales. Uno es las ideas sobre sí mismo, lo que yo creo de mí mismo, si me creo capaz o no, si me creo merecedor o no de ciertos asuntos en las relaciones, está determinado por mi estilo de apego. Otro es mi idea sobre los otros, que pienso, los demás son personas en las que puedo confiar, son personas que podrían no ser confiables, entonces mejor mantengo distancia. Eso también pues también se produce en gran parte como efecto del estilo de apego. Y algo muy importante es que la capacidad de regulación emocional se ha encontrado que está también bastante determinada y asociada al estilo de apego. Entonces, con esos tres componentes, más lo que les acabo de decir, que nos encontramos en los metaanálisis, pues nos encontramos como argumentos de peso suficientes para hablar de que podemos poner a conversar estas dos cosas y es lo que hemos venido haciendo. Siempre hablo en plural porque pues ustedes saben que una tesis doctoral no la hace uno solo, ¿cierto? Uno lidera el proceso de investigación, pero no tiene todo el tiempo el acompañamiento de sus directores de tesis. Yo tengo uno muy especializado en el campo organizacional, una muy especializada en el campo organizacional, que es la doctora Lali, y otra persona muy formada y muy experta en la teoría del apego y en la psicología más psicoterapéutica, que es el doctor Joseph. Entonces, con ellos dos y con algunos estudiantes míos de la maestría es que he construido lo que les voy a mostrar. Hasta ahorita estamos en una fase de exploración más cualitativa. Estamos desarrollando entrevistas semiestructuradas a distintos jefes. Hemos optado a medida que hemos ido avanzando en la muestra por entrevistar más personas de mando medio alto y alto, personas con capacidad o con responsabilidad directiva y gerencial. Y nos hemos encontrado unas categorías muy consistentes. Entonces, por una parte, los amarillitos que están acá, tenemos un grupo de jefes con mucha desconfianza en sí mismos, que todo el tiempo se están preguntando si lo hacen bien o no. Incluso esa desconfianza está amarrada a cierta necesidad de reconocimiento por parte del equipo, a que sus colaboradores como que todo el tiempo le refuercen que lo están haciendo bien o no. Muchas veces incluso las decisiones que toman son para favorecer el reconocimiento que les da el grupo, ¿cierto? Como para no generar malestar, no generar molestia y que la retroalimentación que recibe es que en efecto pueden ser buenos jefes. Me disculpan un momento, tomo agua. Estos mismos jefes son personas que están como un poco fusionadas con el equipo en aras de ser cercanos y de establecer relaciones de confianza.
terminan borrando como ciertos límites relacionados con la autonomía del otro. Entonces, al punto que el equipo, bueno, porque también no solamente hemos entrevistado a los jefes, sino que también hemos entrevistado a por lo menos 2 personas que trabajen con esos jefes, y lo que hemos encontrado es que sienten o perciben a este grupo de jefes como bastante intrusivos, ¿cierto? Como que se meten en la labor de ellos, como que les delegan algo, pero luego van y miran eh, sí, pues cómo lo pueden hacer ellos mismos mejor. Entonces se fusionan con el otro, no solo en lo afectivo, sino también como en la tarea. Y construyen relaciones de amistad, pero que terminan desdibujando el rol de jefe. Son personas con una emocionalidad exacerbada, es decir, con poco control o regulación emocional, estallan fácilmente ante momentos de crisis, pueden estallar hacia la ira o pueden estallar hacia la tristeza, hacia el llanto, hacia la angustia, y tienen como característica favorable que su grupo suele describirlos como jefes muy centrados en las personas, en el cuidado de las personas y en la gestión de las personas. De otro lado, tenemos otro grupo de jefes como totalmente opuestos, eh, jefes o líderes muy autosuficientes, que se nombran a sí mismos como muy capaces, como evidentemente yo estoy en este cargo porque tengo todas las capacidades para estar allí. Jefes muy distanciados del grupo, son percibidos por su grupo de colaboradores como lejanos, como distantes, como que nunca saben si el jefe está bien o está mal, si el jefe saben si está de acuerdo o no está de acuerdo con algo, pero en términos de sus características más humanas, digámoslo así, no tienen casi interacción con él. Son jefes a los que les cuesta establecer vínculos con los demás. Suelen tener una emocionalidad muy contenida, entonces son aparentemente muy regulados, pero en realidad están es como demasiado blindados, o sea, incluso en situaciones donde es totalmente válido manifestar o tristeza o manifestar molestia, ellos no lo hacen y suelen estar muy centrados en el resultado organizacional, en los indicadores de productividad, incluso cuando poner todas las tareas en función de ese resultado atente un poco contra el bienestar de las personas. Eh, Esto obviamente pues se asemeja a lo que venimos, pues están en este color para irnos familiarizando con los tipos de apego, ¿cierto? Y tenemos, digámoslo así, a los jefes ideales. Entonces, con un muy buen nivel de autoconciencia, reconocen cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, pero también reconocen en qué aspectos tienen que mejorar. Son jefes que logran mantener un muy buen equilibrio entre la cercanía con su grupo de trabajo, en que sean percibidos como personas cercanas, en que yo no tengo que pedir cita con 3 secretarias para poder hablar con él, en que si necesito acercarme a ese jefe, pues no sé, la agenda no me la dan para dentro de un mes, en que puedo hablarle incluso de temas personales con tranquilidad a ese jefe, pero también son jefes que respetan los niveles de autonomía de los otros, ¿cierto? Y que saben establecer límites. Tienen un buen nivel de regulación emocional y no están centrados ni en pues, en las personas o en el resultado como asuntos opuestos, sino que integran las dos cosas para promover el desarrollo organizacional. Esas 3 categorías, repito, aparecen con claridad en las entrevistas, o esos 3 grupos de categorías más bien aparecen con claridad en las entrevistas realizadas a los jefes y a sus equipos de trabajo. Entonces, pues hemos construido un modelo. Los modelos son los marcos interpretativos de la realidad, siempre van a ser como injustos con la realidad, ¿cierto? Como que la simplifican en exceso, mucho más de lo que realmente podría ser suficiente para hacer una lectura. Sin embargo, pues como que con esas categorías podemos decir que entonces existe un grupo de jefes ansiosos, un grupo de jefes evitativos y un grupo de jefes seguros. Y hemos creado una cuarta categoría que son los jefes o los líderes ausentes, similares a los que desde el modelo de liderazgo de rango total se ubican en el último eslabón del modelo como el líder que no está y que simplemente deja ser. Porque pues también aparecen allí, ¿cierto? El líder que está, al que no le podemos hacer una lectura desde esas categorías porque está desconectado en absoluto del rol de liderazgo. Entonces ni se centra en la persona ni se centra en el resultado, eh, porque no ejerce realmente su rol como líder. Está nombrado, pero no más. Ahora, si bien los modelos simplifican en exceso la realidad y nos resultan insuficientes para hacer las lecturas, pues creamos otro que seguramente también será simple, pero que por lo menos nos permite una lectura un poquitico más compleja. ¿Listo? Porque lo que nos encontrábamos
en la medida que íbamos haciendo más y más entrevistas e íbamos analizando más la información, es que pues son muy pocos los que existen como de forma pura, ¿cierto? Los distintos jefes y las personas en la vida real lo que hacemos es que mezclamos un poco esas distintas áreas. Entonces, en las esquinas del modelo del cuadro aparecen las mismas categorías que les nombré hace un momento. Acá para que no perdamos de vista, entonces digamos que si estoy por aquí en el lado ansioso es porque tengo muy alto estos asuntos en este eje, muy alta la desconfianza en mí mismo, la necesidad de fusionarme con otro, la emocionalidad exacerbada y estoy muy centrado en las personas. Si por el contrario lo que hago es puntuar muy alto en este eje, entonces, eso es lo que me caracteriza, autosuficiencia, distanciamiento del otro, emocionalidad contenida y estar centrado en el resultado. Si no hay evidencias de ninguna de estas dos cosas y mi grupo tampoco es capaz de relatar mi rol como jefe, entonces lo ubicamos aquí en la categoría de ausente. Miren que este es una posibilidad de integrar ambas cosas, ¿cierto? Entonces, cada uno de los elementos de hecho responde como a la integración entre las demás. Pero entonces tenemos líderes seguros, pero como con ciertos rasgos ansiosos o con ciertos elementos ansiosos. A ese lo hemos denominado como el líder paternalista. Son nombres que podrán cambiar más adelante, pero en este momento lo tenemos nombrado como paternalista porque están muy volcados hacia el cuidado del otro, están muy centrados en la persona, pero tienen muchas dificultades para delegar, porque sienten, no sé, como que de pronto el otro no lo va a hacer tan bien, como que yo necesito resolverlo por él, no le permito a mi colaborador que se enfrente a ciertos riesgos, que asuma ciertas responsabilidades, entonces lo hemos nombrado de esta manera. Acá tenemos una categoría que nos llamó muchísimo la atención porque estos tienen muy alto todos estos elementos que vemos acá o aparecen muy alto, no, todavía apenas estamos desarrollando el instrumento de medición. Acá digamos que aparecen estos rasgos con mucha contundencia, pero puede haber un poco de interés por las personas, puede haber un poco a veces de cuestionamiento sobre su rol y nos hemos encontrado que normalmente quienes tienen esta configuración están en cargos gerenciales dentro de la organización. O sea, parece que para ascender en la estructura organizacional, lo que las estructuras organizacionales hoy privilegian muchísimo esto, por ejemplo, el estar centrado en el resultado. Entonces, al privilegiar tanto esto, o jefes aparentemente muy seguros, muy controlados, muy regulados, seguros como esto, como seguros de sí mismos, como autosuficientes, suelen escalar más fácil en la estructura organizacional. Porque ellos tienen otra característica y es que son muy fríos y muy capaces de tomar decisiones difíciles. Entonces suelen ocupar cargos gerenciales, por eso le pusimos este cuadrante el de gerente. Hay otras combinaciones menos favorecedoras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que tiene, no evidencia mucho estas categorías y evidencia más o menos estas. Entonces, lo hemos nombrado como el culpabilizador porque todo el tiempo está señalando al otro, aunque está centrado en la persona, su falta de regulación emocional y la desconfianza que tiene en sí mismo hace que todo el tiempo le haga sentir al otro que el otro no es suficiente, que el otro no responde bien, que el otro no hace adecuadamente la tarea. Esta es la emoción que más aparece en grupo de colaboradores de este tipo de jefes. Y acá tenemos jefes muy controladores, muy pendientes del procedimiento, muy metidos en la microgestión. em, mm, Aparentemente, o aparentemente no, de hecho pueden ser muy organizados, pero finalmente como con pocas posibilidades de permitirle al otro que se desarrolle también. Y tenemos en la mitad algunos jefes que lo hacen bien, ¿cierto? Ejecutan la tarea, cumplen con el procedimiento, siguen la norma, se alinean a la directriz organizacional, pero no son jefes que realmente potencien el desarrollo de otros o que marquen como una diferencia en el equipo. En el momento, además, pues como de la lectura cualitativa y de la categorización que venimos haciendo de estos elementos, estamos desarrollando un instrumento con una escala Goodman que nos permite hacer unos cálculos. Es un instrumento con una propuesta de medición distinta. Yo trabajo acá también en Colombia en el área de medición y evaluación. Tenemos en la universidad en la que trabajo un posgrado en medición y evaluación psicológica. Entonces, junto con el equipo, pues también de personas de estadística, estamos desarrollando un instrumento que nos permita en pocos minutos, a través de las respuestas que nos proporciona el jefe, obtener una clasificación del jefe.
Bueno, y yo les había dicho que iba a relacionar eso con los entornos de trabajo saludables, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver este modelo con los entornos de trabajo saludables? Perdón, yo miro cómo estoy de tiempo. Bueno, estoy bien. Entonces, primero, ¿qué es un entorno de trabajo saludable? ¿O qué nos interesa a nosotros construir desde la gestión humana en términos de entornos de trabajo? Necesitamos entornos de trabajo con bajos niveles de accidentalidad. Eso es una característica de un entorno de trabajo saludable. Y ahí ahí aparece algo muy importante en el tema de la accidentalidad, y es que los estudios de accidentalidad muestran que los accidentes, los incidentes de trabajo aparecen entre otras cosas, eso se explica por muchas razones, pero una de las razones importantes en la explicación es el manejo del error y la transgresión de la norma, para que lo tengamos como ahí en paréntesis. Bueno, la ausencia de enfermedad laboral también caracteriza un entorno de trabajo saludable, los altos niveles de satisfacción, felicidad y motivación hacia el trabajo, que sabemos que esos tres componentes o esos tres constructos están relacionados, pero son distintos. Hoy no podemos hablar de organizaciones de trabajo saludables, sino hablamos de organizaciones resilientes ante la crisis, organizaciones, por ejemplo, que estén saliendo transformadas y fortalecidas de toda esta crisis que ha sido la pandemia por el COVID-19, y también son organizaciones saludables las que se pueden sostener en el tiempo, y ese sostenimiento en el tiempo está determinado en gran parte por excelentes niveles de desempeño de su personal y pues de productividad de la organización, tanto en términos de eficiencia como de eficacia. Ahora, ¿qué pasa con los efectos del líder seguro? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Este líder seguro que les describí ahora suele tener efectos muy positivos en el seguimiento y cumplimiento de la norma de su equipo de trabajo, pero no por temor al jefe, sino porque realmente creen en ella, porque se identifican con la política que les transmite el jefe. Bueno, hay una confianza y apoyo en el líder, que es uno de los elementos que determina, por ejemplo, altos niveles de satisfacción, de felicidad y motivación. Esto tiene muchísima relación con la confianza y el apoyo que perciben de parte de su jefe. Esto era lo que les decía que tuviéramos ahorita entre paréntesis en relación con la accidentalidad, y es el manejo adecuado del error. Em, el líder seguro hace una muy buena gestión del error. Entonces, lo primero es que logra diferenciar el error de la transgresión. El error es aleatorio, el error no es intencional, mientras que la transgresión implica una intención de transgredir la norma, ¿cierto? Yo sabía el procedimiento y lo hice distinto. Yo conocía el implemento de protección y decidí no usarlo. El líder seguro es capaz de diferenciar ambos elementos, no no se desborda o no se le exacerba su emocionalidad ante el error, y en esa medida el grupo es capaz de comunicarle fácilmente al jefe cuando hay errores, cuando ellos mismos cometen un error. Qué pena si me salgo nuevamente como del contexto, pero siento que a veces bueno, acá en Colombia decimos qué pena como decir qué vergüenza. Yo en España aprendí que allá no dicen así, como qué vergüenza si me salgo del contexto. Em, pero nos ayuda a veces un poco a entender más los ejemplos, ¿cierto? Pensemos en un hijo adolescente que tiene confianza con sus papás y en uno que no lo tiene. ¿Quién tiene confianza con ellos y tiene un error o un problema, por ejemplo, dentro de la formación académica, ¿cierto? Sea el colegio, sea la universidad, em, es capaz de comunicarle a sus padres que perdió un examen, que tiene un problema, que no entiende X materia, y en esa medida ellos lo pueden gestionar. Cuando el error se oculta, cuando tenemos un problema y lo ocultamos, no se puede hacer gestión a eso. Y eso es lo que les decía ahorita, que explica en gran parte la ocurrencia de algunos accidentes. ¿No? Los líderes seguros también hacen un manejo adecuado de la crisis por todo lo que ya mencionamos, y suele haber menos presentación de estrés y burnout en los grupos liderados por este tipo de jefes. Entonces creo que ahí tenemos una buena conexión como de los dos temas, ¿cierto? ¿Por qué estoy estudiando este tema? Y pues particularmente en mi país, en Colombia. Una de las razones es porque aquí, no sé ustedes cómo lo vivan en España, ahorita en los grupos lo discutirán seguramente, pero uno de los asuntos es que acá nombramos a los jefes de acuerdo con su desempeño de tarea, o su hoja de vida o sus amistades y relaciones dentro de la organización, y no con su desempeño social. De hecho, no solamente los líderes, las organizaciones siguen haciendo mucha gestión del desempeño de la tarea, ¿cierto? De si la persona cuenta con los conocimientos, las habilidades y el perfil motivacional para ejecutar adecuadamente las tareas que le fueron asignadas,
pero todavía no hacemos suficiente gestión del desempeño social, del cómo nos relacionamos con otros, del cómo me relaciono incluso con mis jefes, de si soy jefe, cómo me relaciono con mis colaboradores. Cuando una persona es muy buena en su desempeño de tarea, pues suele tener buenos niveles de productividad o suele contribuir favorablemente a los indicadores de productividad que estén asociados al desempeño individual, pero si no tiene un adecuado desempeño social, no afecta los indicadores de productividad de todo el equipo. O sea, incluso aunque yo haga bien mi tarea, si yo no tengo habilidades suficientes para trabajar en equipo y para relacionarme con otros, termino afectando los resultados de productividad de todo el equipo. Entonces, deberíamos gestionar más el desempeño social, pero realmente acá todavía no lo hacemos. Cada vez hay un mayor interés en entrenar a los líderes y en desarrollar el liderazgo y en desarrollarlo también desde lo que se llaman como habilidades blandas, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, desde la empatía, la escucha activa, la comunicación asertiva, la retroalimentación. Y ahorita las organizaciones que tienen buen presupuesto hacen escuelas de liderazgo, pero parte de lo que me he encontrado en mi proceso de acompañamiento a jefes es que este entrenamiento en habilidades específicas no es suficiente. Por eso estamos haciendo una lectura más profunda del fenómeno de liderazgo. Hay unos roles de géneros muy asociados al rol de liderazgo. Entonces, por ejemplo, la proporción de mujeres que tenemos como jefes o líderes de las áreas de gestión humana es mucho mayor que la que tenemos de hombres allí mismo. Pero tenemos muchísimos más hombres en cargos de gerencia financiera o gerencia productiva o pues, gerente de operaciones que las mujeres que tenemos en esos roles. En las indagaciones que hemos hecho es porque se esperan cosas distintas, ¿cierto? Entonces, en gestión humana tienen la idea de que allí hay que tener una persona como más maternal, como más cercana, y que en operaciones y en producción tenemos que tener una persona más firme y más dura. Y asocias eso a ciertos géneros. Entonces, pues terminamos o se termina haciendo gestión del liderazgo desde ciertas creencias que no necesariamente están apalancadas científicamente. Y bueno, pues creo que vale decirlo, la historia del desarrollo evolutivo no se tiene en cuenta. Esto de la teoría del apego acá es como si yo estuviera hablando en otro idioma. Habiendo dicho esto, voy a abrir un espacio de preguntas, tal como lo tenemos formulado dentro de la agenda, y posterior a eso les cuento cuáles son las preguntas ya para la discusión. ¿Listo? Pero primero quiero saber si tienen preguntas sobre la conferencia, que ya les conté lo que tenía planeado contarles. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, cuestión que quiera comentarle a Lina, podéis escribirlo por el chat también. Cristina Ledesma ha levantado la mano. Vale, Ok, yo Cristina. quería preguntar sobre el tema de incidentes laborales. ¿Cómo se puede distinguir si esos incidentes están causados por el ambiente que ha facilitado el jefe o por cualquier otra circunstancia? ¿Se hace algún tipo de test o se hace algún sesgo para diferenciar los casos que puedan estar causados por problemas personales u otra clase de factores en el ambiente? Cristina, qué pena. Cuando empezaste a formular la pregunta, justo ahí se me cortó, entonces no te entendí bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdóname. Sí, mi pregunta está relacionada con los incidentes, ¿no? Los Ujú. accidentes que se tienen laborales y si hay alguna clase de sesgo para identificar aquellos que no estén relacionados directamente con la persona que esté a cargo, sino con otros problemas personales o de ambiente laboral. A ver, voy a tratar de reformular la pregunta para ver si la estoy entendiendo bien. Bueno, me estás preguntando si en el análisis de incidentes o accidentes laborales se hace algún tipo de análisis para diferenciar si la causa del incidente es organizacional o si la causa del incidente es la persona. ¿Esa es Eso la es, pregunta? sí, Bueno, aquí cuando hacemos análisis de incidentes de trabajo, porque bueno, como no quería pues como alargar mucho la presentación, pero yo también trabajo en el campo de salud ocupacional y de riesgo psicosocial y demás, entonces creo que tengo ciertos elementos para responderte. Cuando hacemos el análisis de incidentes y accidentes laborales, el análisis de causas incluye tener un panorama de todos esos elementos, ¿cierto? Tanto qué condiciones organizacionales hay, en términos de si la organización había proveído, por ejemplo, los elementos de protección personal suficientes,
de si el proceso estaba diseñado de forma segura, de si las instalaciones contenían pues como todo lo que tuvieran que contener para que el trabajo fuera seguro, y del lado de la persona pues si efectivamente hizo uso o no de los elementos de protección, si estaba distraída o no, bueno, todo eso se analiza. Y sí, Cristina, digamos que inicialmente se logra diferenciar si la causa es organizacional o la causa es individual, pero ahí hay una trampa. Y es que cuando la causa es individual, yo no puedo explicar un comportamiento que se produce en un contexto organizacional solamente por la persona o solamente por el individuo. ¿Listo? Entonces, digamos que la causa del incidente es que la persona no se quiso poner los elementos de protección personal. Los tiene, la organización se los dio, le dio la capacitación súper exhaustiva para que los usara, le dijo que eran importantes, pero ella en el momento de realizar el trabajo no los usó. Entonces, la causa es personal, aparentemente, ¿cierto? Y eso es una transgresión, además, porque es intencional, no fue un error. Ella decidió no usarlos. Pero allí hay que hacer otro análisis. ¿Por qué no los usó? O sea, las personas no dicen como, uy, ojalá hoy me corte este dedo o pierda esta mano y llegue a mi casa con una mano menos. No, hay que analizar por qué se produce la transgresión, que es donde son hábiles los jefes seguros o los buenos jefes. Normalmente siempre detrás de una transgresión hay o una cultura que avala la transgresión, ¿cierto? Aquí es normal no utilizar los implementos de protección, justo yo me accidenté, pero pues ningún compañero los usa, o hay un mensaje implícito organizacional que dice, por ejemplo, lo más importante es que se priorice el resultado, no la persona. Ponerme el implemento de protección me retrasa el inicio y la ejecución del trabajo más o menos una media hora y a mí me pagan por resultados. Yo sé que yo soy más rápido si no utilizo ese guante porque ese guante es incómodo, entonces no me lo pongo. Entonces, esa transgresión, aunque se identifique una causa personal, nunca nos quedamos solo con la causa personal. Siempre vamos a analizar la causa organizacional y allí es muy importante el papel del jefe, porque es que el jefe es quien transmite y avala esos mensajes organizacionales. Mira, nos hemos encontrado casos donde, por ejemplo, no desenergetizan del todo una máquina a la que hay que hacerle mantenimiento porque la máquina se tarda muchísimo en volver a arrancar. Entonces, hacen mantenimiento con la máquina encendida, pero es que a la gente no, pues, o sea, a la gente no le van a llegar más ganancias si la máquina lo hace más rápido. Pero hay un mensaje organizacional donde todo el tiempo les dicen que los mejores trabajadores son los que hacen el mantenimiento más rápido, no los más seguros. ¿Sí te respondo con eso a la pregunta, Cristina? Sí, muchísimas gracias. Ok. ¿Qué Hola, otra Lina. pregunta hay? Hola, Yo tengo Esperanza. una pregunta. Dices que has estado en España. ¿Consideras que tu estudio presenta diferencias entre población española y colombiana? Y si es así, ¿qué diferencias? Sara, yo estuve allá un mes Ah, vale. y no precisamente recogiendo muestra, pero Sí. esta construcción la vengo haciendo con mis directores de tesis que son españoles y si bien la muestra que hemos recogido hasta ahorita es totalmente colombiana, las discusiones y las conclusiones a las que he llegado han pasado por algunas conversaciones con ellos. ¿Cierto? La teoría del apego, que es en la que nos estamos basando, es transcultural, o sea, tiene evidencias en toda parte. Y en las conversaciones que he sostenido con ellos parece ser que no hay mucha diferencia. Puede haber diferencia en las proporciones de jefes que nos encontremos en los diferentes cuadrantes, ¿cierto? Por ejemplo, acá podemos tener mayor proporción dentro del cuadrante que decía gerentes, así no estén en cargos de gerencia, porque sabemos que esa es la ruta que les permite ascender. Entonces ese es el perfil que ellos quieren tener y puede que en España nos encontremos más proporción en otro cuadrante, pero como marco para leer el ejercicio de liderazgo, hasta ahorita no nos hemos encontrado grandes diferencias, pero vuelvo y aclaro, es más producto de la discusión que he tenido con la gente del equipo que es española que con muestra española, entonces ahí sí te respondo. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Lina. Hola, Nicolás. Tengo una pregunta. Si nos encontramos ante un jefe con un apego evitativo, por ejemplo, o ansioso, ¿cómo podríamos intentar que esa persona, cómo esa persona podría intentar cambiar su forma de comportarse para conseguir ser un jefe con apego seguro y tener todas esas cualidades?
Nicolás, es una pregunta muy difícil, muy difícil de responder y que nos ha puesto pues como en algunos aprietos a mí y a mis directores de tesis porque pareciera que estamos construyendo un modelo, una teoría de liderazgo como que cierra bastante las puertas a la gestión. De hecho, parte de la pregunta con la que vamos a discutir ahorita tiene que ver con la gestión, pero te voy a responder un poco lo que tenemos, como unas consideraciones que tenemos hasta ahorita. ¿Listo? Lo primero es que el tipo de apego o el estilo de apego no está escrito en piedra, ¿cierto? El estilo de apego es susceptible de ser modificado, porque si no, no tendría sentido la gestión. Entonces, como que sepamos que ese líder que es evitativo sí puede cambiar ciertas formas o ciertas características propias de relacionarse que tiene a partir del estilo de apego. Bueno, me voy a adelantar un poco a lo que les voy a poner a discutir. Parte de lo que de lo que nos hemos encontrado que se puede entrenar muy bien, independientemente del estilo de apego, es la regulación emocional y la mentalización. En la medida en que entrenamos esos dos aspectos, podemos ayudarle a una persona, incluso dentro de psicoterapia. O sea, si yo dentro de psicoterapia tengo una persona con un apego inseguro, una de las formas en las que la puedo ayudar a moverse del lugar es a través de enseñar regulación emocional y mentalización. Y creemos que las organizaciones, ya después de haber desarrollado las habilidades clásicas, podrían centrarse más en eso. Eh, También creemos que a veces es una intervención que hay que hacer previa. Es decir, yo tendría primero que tener en cuenta eso e identificar qué tipo de personas voy a nombrar en los cargos de jefatura o liderazgo. Porque si bien el líder no nace, sino que se hace, se demora mucho en hacerse y se hace desde los primeros años de vida. Entonces, como que esa forma de hacerse viene desde muy temprano y no desde los últimos meses y el taller de 2 semanas de coaching que le dieron en la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer para, repito, hay algunas políticas que se pueden implementar a nivel organizacional, pero eso sí no lo voy a responder bien todavía para que podamos discutir. Hay posibilidad de entrenar en regulación emocional y en mentalización. Y hay posibilidad de afinar un poco más los procesos de selección y de promoción dentro de las organizaciones para tener esto en cuenta. Esa es la respuesta que tengo hasta ahorita, pero me falta todavía construir más en esa área. Vale, vale. Perdón por adelantarme. No, tranqui. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, Lina, pues si no hay más preguntas, pasamos a formular las cuestiones y mientras voy preparando las salas. Listo. Entonces vuelvo a compartir pantalla. Una es más o menos lo que nos preguntaba Nicolás ahorita, pero créanme que allí pueden aparecer más elementos. ¿Listo? Entonces tratemos de construir más elementos para responder a esta primera pregunta. ¿Qué pueden hacer las organizaciones y las áreas de gestión humana específicamente para favorecer la existencia de líderes con perfil seguro en la organización? Bueno, esa es una de las grandes preguntas. Y la otra parte de algo que nos hemos encontrado y es que algunas organizaciones promueven relaciones distantes entre líderes y colaboradores. Me voy a permitir ampliar esa pregunta, esa frase incluso. Los símbolos que alimentan la cultura de una organización a veces están construidos, voy a decir inconscientemente, aunque esa no sea la palabra más técnicamente correcta, para favorecer la distancia de poder, ¿cierto? Entonces, que la oficina del jefe o del gerente sea gigante y la oficina de los colaboradores sea más pequeña. Esa es una forma de transmitir un mensaje al respecto y de promover la distancia. Que al jefe haya que decirle jefe o haya que decirle doctor, eso no es muy común en España, acá sí lo es. Lo de las oficinas y los espacios sí lo noté allá también. Que el gerente o el jefe se le exija vestirse de cierta forma, con cierta presentación y a los operarios les pongan uniforme, por decir algo, ¿cierto? Que el jefe tenga acceso a ciertos beneficios y los operarios no. Todas esos símbolos de la cultura que marcan diferencias están transmitiendo todo el tiempo un mensaje de distancia de poder. Entonces, algunas organizaciones, la mayoría, promueven esas relaciones distantes entre líderes y colaboradores. Entonces, la pregunta es, si es que las relaciones cercanas traen algún tipo de inconveniente o qué pasa con eso, ¿cierto? ¿Por qué la promoción de esa distancia todo el tiempo, si esa teoría lo que nos está proponiendo es
que los jefes construyan relaciones cercanas con su equipo de trabajo. Esas son las dos preguntas. Como voy a dejar de compartir pantalla para poder ir por los demás salones, porque si la estoy compartiendo no los puedo ver, les pido que tomen nota o que le tomen pantallazo a estas dos preguntas para que las puedan discutir. Vamos a crear 10 salas de trabajo, ¿vale? Para que no hayan más de 5 o 6 personas por grupo. Las salas han sido y las personas han sido asignadas de manera aleatoria, por lo tanto, en el grupo en el que estéis vais a acceder y ese será vuestro grupo de trabajo. Y nada, comentaros que Lina irá pasando de uno en uno por cada una de las salas para ver qué tema estáis debatiendo, qué pregunta y las dudas que podáis tener al respecto. Me imagino que ya habréis hecho pantallazo de las preguntas, así que pasamos ya a las salas. ¿Ya se han cerrado las salas? Si queréis, ahora procedemos un poco a la puesta en común, que una persona de cada una de las salas, si queréis vamos en orden, desde la sala 1 hasta la sala 9, vais comentando a qué conclusiones habéis llegado. Hola, yo estaba en la sala 1 y bueno, pues respecto a la primera pregunta hemos llegado a las conclusiones de que es muy importante hacer distintas propuestas de talleres para que las personas puedan conocerse mejor a sí mismos y mejorar también sus capacidades interpersonales y sociales, y darles pues herramientas, como he dicho, a través de talleres y propuestas para que haya mejor comunicación. Y luego pues también hacer pruebas o test para ver qué tipo de personalidad tienen, y lo que hemos estado comentando de ver qué tipo de jefes son y cómo se puede ir a mejor. Respecto a la segunda cuestión, que estaba relacionada con la cercanía de los trabajadores, hemos propuesto que está bien ser cercanos, es decir, siempre hay que buscar que haya buena comunicación y sensación de cercanía entre los trabajadores y el responsable a cargo, pero siempre y cuando esto no conlleve un descenso de la profesionalidad, puesto que hay que intentar evitar momentos en los que no se sea objetivo con un trabajador debido a una familiaridad excesiva o a una amistad. Y más o menos esto es como el resumen. Estás en silencio, Inmaculada. Perdonad. Decía que ahora cuando terminéis ahora todas las salas de hablar, Lina comentará también al respecto de cada una de las conclusiones, ¿vale? Vale, ha hablado Cristina de la sala 1, pasamos a la sala 2. Buenas, pues yo soy el portavoz de la sala 2 y hemos llegado más o menos a unas conclusiones parecidas a la que ha mencionado antes la compañera. Sobre la pregunta 1, pues hemos puesto lo mismo, en plan que es importante hacer las propuestas de los distintos talleres de regulación emocional y de mentalización, que es lo que ha mencionado antes también Lina, y que la comunicación entre los trabajadores debe ser bidireccional. Y eso, pues, junto con el paso de encuestas y evaluaciones, que tiene que ver también en relación a los talleres. Y sobre la pregunta 2, exactamente lo mismo. O sea, hemos visto que la cercanía, lo hemos entendido también gracias a Lina, que la cercanía beneficia a la organización, pero no, o sea, pero siempre teniendo en cuenta que no se debe extrapolar a una relación de amistad porque peligraría los roles que se desempeñan en la organización. Y eso sería así en resumen. Muy bien, Asunción. Pasamos al portavoz de la sala 3. Buenas, yo soy la portavoz de la sala 3 y realmente hemos coincidido también con las otras dos compañeras, puesto que hemos dicho que conociendo las habilidades de cada persona se pueden desarrollar unos objetivos
como puede ser lo mismo, desarrollar la confianza en uno mismo, tratar esa regulación emocional, intentando no generar un apego excesivo ni tampoco una independencia total, que es lo que también nos ha explicado Lina antes, y también mantener una confianza en los trabajadores, centrándose también en lo que es la persona, pero también en el resultado, no centrándose en uno solo. Y en cuanto a la segunda pregunta, también, básicamente hemos pensado lo mismo, que en líneas generales la cercanía siempre suele ser buena por el tema de la comunicación, pero quizás una excesiva confianza puede generar una menor productividad. Y ya está, eso es lo que generalmente hemos pensado. Genial, María. El portavoz de la sala 4. Hola, soy Laura, la portavoz de la sala 4. Vale, nosotros la hemos redactado un poquito, si os la voy a leer, ¿vale? Es cortita. En cuanto a la pregunta 1, hemos puesto que lo conveniente desde las organizaciones para garantizar el liderazgo ideal es tener en plantilla a las personas más adecuadas que puedan tener, pues eso, una opinión y liderazgo. Hemos pensado que lo ideal sería empezar desde los procesos de selección, siempre conociendo a las personas que tengan las aptitudes más adecuadas y que dichas aptitudes pues, sean las compatibles al liderazgo que se solicita en la empresa. En cuanto a la pregunta 2, el único inconveniente, o el inconveniente que más destaca cuando se tiene una relación de cercanía, pues es que es más difícil marcar límites, pero siempre matizando en que va a depender del tipo de empresa en que se dé esa cercanía. Pues entonces, si es una empresa pues con una actividad más monótona, a lo mejor sí que se favorece que haya un cierto distanciamiento, pero si es una empresa pues que se busca la innovación y demás y que se buscan equipos de trabajo, pues sí que es favorable que sí que se dé esa cercanía. Entonces, sería eso. Muy bien, Laura. Creo que vamos por la sala 5 ya. Hola, buenas tardes. Creo que soy yo de la sala 5. No estoy muy segura. Pero si nadie dice nada es que soy yo. Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros hemos estado comentando que, bueno, teniendo en cuenta que ya se ha hecho una selección de un líder ajustado al puesto y a la organización, pues nos parece súper importante luego la integración con el equipo, el trabajo con el equipo. Entonces, creemos que tiene que haber muchas reuniones periódicas con el equipo, que también se pueden hacer periódicamente algunos ejercicios de roleplay con algún personal externo que vea cómo se ha integrado el líder en el equipo, cómo lo dirige o si hay algo que mejorar. También creemos que es importante el trabajo con otros líderes de la misma organización, porque en una organización, pues en teoría hay un modelo de dirección y viendo cómo trabajan otros líderes o reuniéndose con otros líderes, pues ese modelo de dirección puede integrarlo mejor. Y luego, bueno, pues que el área de recursos humanos tiene que pues, estar muy pendiente del trabajo del líder y formarle exclusivamente en lo que necesite, porque se supone que ya ha contratado a un líder o ha promocionado a alguien que puede ser líder. Entonces, pues si hay algún área o algún aspecto en el que necesite mejorar, sería donde habría que formarlo. Y luego en la segunda pregunta, pues creemos que la cercanía, la confianza beneficia en la organización y beneficia en el trabajo de la organización, en el trabajo del equipo, pero siempre con unos límites, porque a veces el exceso de confianza hace sobrepasar unos límites que son los que perjudican. Es el único aspecto que creemos que puede ser perjudicial. Y luego creo que también ha comentado un compañero que quizá si viene de la dirección, de la alta dirección, esa directiva de no cercanía, pues es lo que puede
hacer que no exista esa cercanía, porque si la alta dirección no la quiere, pues puede perjudicar también tanto al líder como al equipo. Creo que lo he explicado bien. Si algún compañero quiere añadir algo. Sí. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias. Pasamos a la sala 6. No sé si hay alguien de la sala 6. Lina, ¿has pasado por la sala 6? Sí, he pasado por todas las salas. Pues no recuerdo quién estaba en cuál, pero... Ah, mira, lo pusieron por el chat. Vale, lo decimos en voz alta. Como portavoz del grupo 6, nuestra conclusión ha sido que no hay que basarnos solo en una evaluación inicial como un test, puesto que los individuos no nos comunicamos igual individualmente que en grupo. Y habría que partir de la base de ver cómo nos desenvolvemos en grupo y ver qué tipo de comunicación surge con los distintos trabajadores para ver cuál sería el líder con un perfil seguro. Vale. Muy bien. La sala 7. Podéis escribirlo también. Yo, la única sala que encontré sola fue la 9, pero en la 7 y la 8 pasé y habían personas. Bueno, para no demorarnos, si queréis pasamos por la sala 8. Por la 8. Sí. Buenas. En mi grupo, en la pregunta 1, hemos comentado que lo primero sería evaluar el tipo de apego en el caso de que no sea un apego seguro y así saber si es un apego ansioso, evitativo o ausente y poder trabajar mediante talleres o programas la regulación emocional, la cercanía, la comunicación, la confianza, etcétera, dentro del margen de mejora que tenga, ya que pues, el apego pues, está muy, muy arraigado. Entonces no sería muy fácil cambiarlo, pero sí que tiene un margen de mejora. Luego, en la pregunta 2, pues como han dicho los demás grupos, pues eso, que sí que favorece que haya una relación cercana, pero que tiene que haber un mínimo de respeto y de distancia entre el líder y los demás, porque si no, eso, que no sería conveniente. Pero que sí que favorecería la cercanía. Genial, Manuel. Bueno, Lina, si ya no hay ninguna sala ya más que comentar. Sí, la 9. Ah, ¿No pero hemos hablado? ¿la 9? Sí. Ve, yo cuando pasé por la 9 estaba vacía. ¿Será que ya habían regresado a la principal Porque o algo? ya Porque, he salido a 10 minutos antes de acabar. y como siempre me tomé mucho tiempo en las otras salas, cuando llegué a la 9 no había nadie y yo, bueno. No pasa nada. Sí. Marta, adelante. Nada. Nosotros, en principio, es un poco resumir lo que ya han dicho los compañeros, ¿no? En principio, determinar eso, el proceso de selección previo, dependiendo del tipo de puesto a acceder. No es lo mismo un puesto de directivo que de supervisor de una empresa. Las competencias básicas de ese puesto, de habilidades sociales, empatía, de liderazgo, saber delegar, saber comunicar, capacidad de resolución de problemas, etcétera. Diseñar procesos de promoción dentro de la empresa, ¿no? Con requisitos establecidos para poder avanzar dentro de la misma empresa con los mismos criterios reflejados anteriormente. Y luego, si dentro de la empresa, pues a lo mejor hay que mejorar el tema de las habilidades, pues establecer cursos de formación para entrenamiento en lo que ya había comentado también la ponente, ¿no? De regulación emocional, mentalización y adquirir estas habilidades. Todas las habilidades así anteriormente para poder formar a los líderes de estos equipos. Y la segunda pregunta, pues más o menos lo mismo, que la cercanía es beneficiosa, pero bueno, está la parte del favoritismo, ¿no? Que podría perjudicar el buen funcionamiento del equipo, ¿no? Y entonces, pues ahí es el líder el que tendría que un buen líder no
no se derivaría hacia un favoritismo, sino que sería más objetivo. Entonces, pues bueno, dependiendo de la capacidad de liderazgo, pues sería la desventaja que le podríamos encontrar, dependiendo del tipo de liderazgo. Estupendo, Marta. Ok. Bueno, creo que habiéndolos escuchado a todos, coincidimos en bastantes cosas. Me voy a permitir compartirles también como las respuestas que yo traigo y algunas consideraciones como sobre lo que ustedes mencionaron, ¿cierto? Varios hablaron de como de aplicar encuestas, incluso en el comentario que pusieron por el chat decían que una encuesta no es suficiente. Estamos muy de acuerdo en que una encuesta no es suficiente. Es uno de los medios. La idea sería trabajar tantos para explorar los diferentes tipos de apego, no solo para que la organización los conozca o para que gestión humana los conozca, sino también para que los propios jefes, líderes e incluso colaboradores conozcan qué tipos de apego tienen. Eso lo que hace en últimas es incrementar los niveles de autoconciencia. La autoconciencia me ayuda a identificar en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno, qué posibilidades tengo de mejorar y es como la base para los planes de desarrollo, ¿cierto? Si yo no identifico qué es lo que tengo que desarrollar, pues no voy a desarrollar nada. Entonces, no solamente explorar los tipos de apego, todo lo que podamos hacer para mejorar la autoconciencia del personal va a tener buen impacto en la gestión de estos temas. Bueno, ya lo dije, ustedes también lo dijeron, normalmente cuando tenemos alguna dificultad organizacional y el proceso de gestión está a cargo de gestión humana, entonces siempre pensamos como en capacitaciones, ¿cierto? Y pues a veces no todo se resuelve con capacitación o hay cosas que no se pueden capacitar o que no se pueden formar. Yo no puedo en una capacitación modificar el estilo de apego de ninguna manera, pero puedo entrenar algunas cosas relacionadas con el estilo de apego, como la regulación emocional y la mentalización que lo dijimos ahora. Ideal que se trabaje no solo para jefes. Miren, no solo este modelo que estamos proponiendo acá, sino las teorías recientes del liderazgo ya no hablan como del derrotero, de características del jefe, sino que lo estudian a partir de la relación con el colaborador, de cómo interactúa con el otro. En esa medida, en este tipo de cosas, yo no solamente debería entrenar a los jefes, debería entrenar también a los colaboradores, ¿cierto? Porque finalmente el estilo de apego se refuerza en la relación con el otro. Otro asunto que vuelve y juega, como no todo se resuelve con capacitación, también hay que pensar en la organización como el ente que contiene las crisis y que contiene ciertas formas de estilos no seguros. ¿Cómo se hace contención? No sé, a los jefes que son tan distantes que pueden llegar a ser incluso maltratadores a través de políticas claras. Entonces, hay organizaciones donde no tienen formulado cuál es la idea que tienen de ser humano, ¿cierto? ¿Qué piensan de los trabajadores acá? Entonces, yo tengo construida una política de gestión que concibe al trabajador como alguien en quien se puede confiar, como alguien proactivo, como alguien que si yo dejo solo y le delego algo puede hacer la tarea, o yo tengo como organización una política súper controladora, que no sé, que si estamos teletrabajando, entonces hay que tener todo el tiempo prendida la cámara. Yo conozco un software que le toma pantallazos a la pantalla de la persona que está trabajando cada tiempo, ni siquiera es cada tiempo, se los toma durante el día de manera aleatoria y le toma fotos. La persona tiene que estar con la cámara prendida y entonces así vigilan si está trabajando o no. O sea, ¿qué idea de ser humano puede haber detrás de una política de esos y qué estilos de apego refuerza esa política, ¿cierto? Entonces la organización también puede contener ciertos estilos de liderazgo y puede acompañar desde sus políticas para hacer regulación en momentos de crisis. Y frente a la otra pregunta, yo quiero hacer una precisión que la compartí ahorita con un grupo, porque con ese grupo pude tener la discusión, pero veo que el mismo comentario sale en muchos grupos. Entonces, la precisión es que cercanía no es amistad. Yo puedo tener amigos con los que tengo una relación cercana y puedo tener amigos que ni se enteran si yo estoy pasando por un momento de crisis personal, ¿cierto? O que no soy capaz como de enterarme de lo que les sucede a ellos. Yo puedo tener padres con una relación muy cercana, que saben todo el tiempo qué está pasando con sus hijos, que sus hijos no tienen temor a comentarles si tienen alguna dificultad, o puedo tener padres muy distantes. Y un padre nunca es un amigo, pero puede tener una relación cercana o no con sus hijos. Y todo eso como para ejemplicar. Pero en la misma medida, yo puedo tener jefes cercanos o puedo tener jefes distantes. Cercanía no es amistad y la cercanía siempre va a ser favorable. Bueno, lo que no es favorable es eso de fusionarme con el otro y pretender que el otro me resuelva cosas que van más allá de la relación de liderazgo. Por ejemplo, que si yo tengo una necesidad de reconocimiento, sea el colaborador el que me la resuelva.
Eso es un tipo de relación que no es saludable, pero la cercanía, estar enterado de la vida del otro, de lo que acontece con el otro, de lo que es difícil para el otro, de lo que le duele al otro, no tiene efectos negativos distinto a lo que creemos. Lo que pasa es que tenemos una cultura, y ya veo que no es exclusiva de los colombianos, finalmente pues nosotros somos colonizados por ustedes, eh, pero tenemos una cultura que le tiene temor a la cercanía, que le tiene temor a exponerse al otro y que interpreta la cercanía como que el otro se va a aprovechar de mí o que el otro no me va a respetar. Y la evidencia de la investigación es todo lo contrario. Nosotros solemos ser mucho más cuidadosos con las personas con las que somos cercanas o mucho más respetuosos. Frente a las figuras lejanas, lo que se desarrolla no es respeto, lo que se desarrolla es temor. Y el temor, ya dijimos que tiene unas consecuencias súper negativas, por ejemplo, en la gestión del error. Entonces, ahí seguramente nos podríamos quedar discutiendo pues todavía más, pero desde lo que se ha encontrado ahorita, la cercanía es favorable. Y bueno, aquí hay algunas referencias porque pues supongo que ustedes les pueden hacer llegar la presentación. Yo se la comparto a Inmaculada y a Ángel, entonces ahí hay algunas referencias. Y mi correo electrónico personal, no el institucional, porque pues uno no sabe cuánto tiempo va a permanecer dentro de las instituciones y yo con este tema espero seguir trabajando. Entonces les dejo mi correo personal y muchas gracias. Gracias, Lina. Han levantado la mano. Cristina. Sí, Cristina. Hola. Lo primero, pues felicitarte por esta charla que nos has dado, que ha estado muy bien. Pero también quería aportar yo una duda sobre un caso que conozco de una persona que trabajaba pues como jefe de algunos compañeros y que renunció a su puesto y decidió cambiarse dentro de la misma empresa pues de puesto porque debido a que él tenía mucha cercanía con sus compañeros, el hecho de tener, por ejemplo, que despedir a algunos se le hacía muy difícil y muy duro porque se sentía culpable. Y entonces te quería preguntar si eso no sería una desventaja de la cercanía. Sí, de hecho esa misma discusión salió ahorita con otro grupo. Si entendemos la sensibilidad emocional como una desventaja, entonces sí, ¿cierto? Ser cercano sí genera más, por ejemplo, que para mí sea más difícil despedir a alguien. En efecto, eso sucede. Por eso es que los evitativos son tan buenos para tomar decisiones frías, porque son como todos calculadores. Y por eso es que tan fácilmente ascienden en la estructura organizacional y llegan a ser gerentes. Ahora, el cómo tramito ese malestar emocional que me genera suele depender, por ejemplo, de mi estilo de apego, ¿cierto? Entonces, el ansioso se le exacerba mucho la emoción al punto que necesita, no sé, o retirarse o gestionarlo de otra manera, y otros podrán lidiar con ese malestar y sostenerse en el cargo. Sí, la cercanía sí genera eso, sí hace que nos duela más el otro, pero en términos de la relación laboral suele tener mejores efectos. Vale, muchas gracias. Bueno, Lina, están escribiendo una cantidad de mensajes agradeciéndote. Ay, muchas gracias, tan bonitos. Gracias a ustedes por conectarse, por estar aquí. Desde luego ha sido todo un éxito. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado en estas jornadas y que hayas hecho la apertura. Te voy a pasar ahora con Ángel, que quiere decirte unas palabras. Nada, Lina, queremos agradecer en general a la profesora Lina Marcela Guevara su conferencia, que ha sido una conferencia tremendamente aplicada, que por lo que estamos viendo pues le ha gustado a todo el mundo, con lo cual nos enorgullece y te lo agradecemos enormemente. Y bueno, pues el hecho de compartir tus experiencias de doctorado, llevarlas a la práctica, pues también ha sido muy enriquecedor. Y luego, pues nada, comentar también un poco que abrimos recientemente, como hemos comentado anteriormente, una doble titulación con la Universidad de San Buenaventura para aquellos estudiantes que estén matriculados en el Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. Y bueno, pues tendréis la oportunidad también de poder compartir con Lina en un futuro, si sois estudiantes de doble título, pues toda su sabiduría y todas las cosas que seguro que nos va a aportar. Por Y acá nada, los espero con los brazos abiertos. Me encantaría tener algunos estudiantes acá. Yo les daría una clase. bueno, vamos a empezar este año y a ver si
si conseguimos que vaya gente. ¿Qué más cosas? Pues bueno, agradeceros a todos por asistir. Esperamos y deseamos que hayáis aprendido y que os haya gustado este nuevo formato que estamos proponiendo. Y sí que nos gustaría pues también un poquito de feedback, si podemos mejorar alguna cosa en este formato que estamos planteando y demás. Y básicamente eso, vamos a ser puntuales, es una de las cosas que siempre hemos intentado hacer y con todas estas jornadas que llevamos ya algunas cuantas realizadas. Y nada, sencillamente despedirme, ser puntual como he comentado, agradeceros a todos vuestra participación y fundamentalmente a Lina por su tiempo, su dedicación y todo lo que nos ha enseñado. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión, que será el próximo martes 9 de noviembre a la misma hora. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, gracias a ustedes. Chao.